Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva entrevista de estas que estamos haciendo. Viste que se hacían los programas del verano en una época, es porque soy una persona muy mayor, se hacían programas de verano en donde era todo como muy light y una cosa así. Bueno, estamos haciendo un grupo de entrevistas a gente inteligente, informada, a los mejores analistas en cada rubro para que nos ayuden a entender qué pasó en este increíble año que acaba de irse, 2022, increíble no por bueno, sino por nutrido, y qué pensamos, nadie tiene la bola, pero qué pensamos que puede pasar o cómo analizamos lo que se viene en el 2023. Por supuesto, no necesita presentación, pero está con nosotros mi amiga Diana Mondino. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo Hoy bien o...? vi varios comentarios. Los programas muy light ahora son todo el año. Ya es muy raro que tengan programas de opinión o de conocimientos o científicos. ¿Te acordás cuando éramos chicos también había programas de aprender química mirando televisión o de historia? Los programas Eso de Carl tampoco está. Sagan. Bueno, maravillosos, maravillosos. Sí, es cierto que yo no veo, la verdad no veo tele hace mucho tiempo, pero había una época en que el verano se suspendía, digamos, toda la cosa periodística de profundidad, o qué sé yo, y tenías todos programas de la playa y tal cosa. Bueno, todo ha cambiado. Pero a todo esto veníamos hablando de otra cosa y no te me vayas por la tangente. Señora Mondino, una estrella, ¿eh? En el 2022 te volviste un más de los programas periodísticos y no por nada, sino porque la gente te sigue y respeta mucho tu opinión. Y, y en ese sentido, quería ver cómo viste el año que pasó. Obviamente desde la economía, pero también desde la política. ¿Qué te pareció? ¿Qué pasó? Mira, fue un año extremadamente complejo porque creo que se rompieron un montón de equilibrios que había en todas partes. Déjame empezar por la parte internacional. El mundo estaba saliendo del COVID, que había afectado en forma muy despareja a las distintas regiones, en parte por la respuesta política que hubo ante el COVID. O sea, algunos Oh, países se cerraron completamente, otros nada. En unos pareciera que realmente venía la parca, digamos, con enorme impulso y que iba a haber una mortandad terrible, y en otros prácticamente pasó inadvertido. Con lo cual, nos queda todavía mucha investigación de cuáles eran las diferencias entre unos y otros. Pero económicamente, prácticamente todos respondieron de la misma manera ante una potencial o real caída económica. Los países que se cerraron tenían que mantener de alguna manera la gente que trabajaba de mozo en un restaurante y el restaurante cerrado, de alguna manera había que cubrir esos ingresos. Entonces, en casi todos los países de mayor nivel de desarrollo, podríamos decir de la OCDE, hubo una emisión monetaria muy grande. Se estaba empezando a notar un efecto inflacionario relevante. También podríamos decir que es porque volvió a haber un alto nivel de actividad y entonces la economía se recalentaba. Ponerle la explicación que quieras, yo voy por el lado del impacto monetario fuerte, pero en muchos lados se estaba notando. Sumamos a eso un abrupto cambio en febrero en los precios de muchísimos commodities, básicamente los precios de energía, por la invasión de Rusia a Ucrania. Y además, un concepto muy importante que es cómo se defienden los países ante la agresión, propia o ajena, cómo se defienden ante potenciales cambios económicos. Entonces, por ejemplo, el costo económico para la guerra en Rusia, indudablemente en vidas, bueno, en Ucrania ni hablar, pero el costo de las sanciones para Estados Unidos y Europa fue fenomenal. Empresas que cerraron, aceptar sustituir energía de alguna otra manera, asumir una cantidad de shocks inesperados, más el apoyo económico para brindarle a Ucrania. Eso desequilibró muchísimas cosas, saltaron muchísimos precios y debo decir que ahora, ya diciembre, enero de 2023, todos esos precios de commodities que pegaron un salto, fundamentalmente energía y alimentos, ya están prácticamente al mismo nivel que estaban hace un año. Hubo un momento en donde los mercados trataron de acomodarse y aparentemente ya lo estarían logrando, a costa de que las poblaciones tengan que hacer fuertes cambios
en sus hábitos de consumo, en su, digamos, las oportunidades de progreso, etc. Dejo de lado todos los problemas que va a traer las migraciones masivas ucranianas en Europa. Dejo de lado que en la globalización que había al lugar de menor costo, se pasa a tener el concepto de mejor que offshoring, o sea, fuera de nuestras costas, mejor que sea nearshoring o mejor todavía friendshoring, o sea, o que me quede cerca o que sea con países aliados, amigos, que tengo alguna posibilidad de que la cosa funcione bien. Entonces, bueno, eso también implica cambio. No cambias una fábrica de acá para allá, de un país para otro, una red de abastecimiento de un país para otro, pero implica movimientos. Argentina, toda esta película, ni la vio pasar, ni la entendió. Al contrario, actuó en una forma casi irresponsable. Justo la semana antes de la guerra se habían puesto una serie de restricciones al comercio de trigo. Desde mayo, junio del 2021, tenemos restricciones al comercio de carne, teníamos dificultades para todo tipo de cosas en exportaciones, más los tipos de cambio, etc. Y ante esto, que es una oportunidad de vender a un precio que, digamos, 30, 40% más alto, no lo usamos. Pero sí asumimos el costo. El costo del gas. ¿Te acordás que febrero, marzo prácticamente no hubo gasoil porque se habían olvidado de importar? Porque sí. Exacto. Algunas cosas del biodiesel, bueno, una serie de dificultades. Cuando van a tener que importar resulta que es más caro. Después, en el invierno nuestro, era uno de los problemas que todavía se estaban adaptando en Europa, importamos mucho más caro, dicho sea de paso, sin control, sin licitación, no digamos nada. Detalles. Pero digamos claramente un costo sustancialmente superior al previsto. Digo, sí, pero muchachos, esta es la oportunidad de hacer una cantidad de cosas enormes. Otro ejemplo, el gasoducto, que se había dicho demorado, etcétera, que tenía que ser realizado por el Estado. No solo no se pasa a manos privadas, que lo podrían haber hecho más rápido. Es más, yo te digo, llamabas a 3 empresas alemanas, estas que se quedaron sin gas y venían y te ponían la plata y se lo hacían ellos solitos para sí mismos en meses. Bueno, se presenta de alguna manera y se hace en forma secuencial. Es decir, primero vamos a hacer el gasoducto hasta un determinado lugar, después vamos a ver si se sigue hasta un puerto, y después falta el puerto, falta la planta liquefactora, falta la gasificadora, faltan los barquitos. O sea, muchachos, el momento era decir, che, puedo ser el proveedor del mundo, no la íbamos a pasar. Bueno, hay varios ejemplos más así. O sea, como que Argentina no entendió que este cambio de reglas podía ser beneficioso. Perdón, porque podemos decir que tiene que ver con el subdesarrollo y demás, pero algo que el norte de África viene entendiendo perfectamente. Bueno, ojo que la forma en que acá se piensan las cosas desde el punto de vista ideológico, nos alineamos con Rusia, son buenos o malos los rusos, o los yanquis, o los de color de pelo verde, o los chinos, y se piensa de esa manera, en vez de pensar, mira, yo no tengo que pensar en cuál es mi alianza con el que voy a hacer, no, yo tengo que pensar qué es lo que tengo para vender y cuál es la mejor forma de venderlo. Y resulta que si algunas cosas las podés vender cerquita, otras podés vender lejos, una vez se la podés vender a gente con el pelo verde y otras veces a gente que, no sé, pero es decir, ¿cuál es mi mejor negocio? No el estar pensando de alguna manera una ventaja relativa. Para colmo, muchos de los países con los cuales están estas oportunidades o potenciales oportunidades nuevas son países cuyo grado de transparencia en las negociaciones son difíciles, pero sobre todo son negociaciones país-país. El gas era una empresa privada, con todos los detalles que eso tiene, en Rusia a otras empresas alemanas. No sé, el agricultor ucraniano se la vendía al productor que sea. No, acá en Argentina tratamos de que sean convenios país-país. Primero es mucho más lento, no necesariamente conoces todos los detalles, no necesariamente se puede cumplir, cuáles son los criterios, cuánto tiempo te atás, es más ineficiente. Dejamos de lado de nuevo la parte de a qué país te conviene o no hacer la negociación. Si te pones en suspicacia de que sean acuerdos en los cuales es muy difícil evaluar la transparencia del acuerdo, bueno, más fuerte el problema. Entonces, ¿dónde estamos en el 2022? Desperdiciando oportunidades, así de fácil. Mira, todo lo que tardé para decirte
desperdiciando oportunidades. Tenemos nuestro sector más pujante, diría que lo que nos queda, casi el único, que es el campo, también sufriendo enormemente en el 2022, ¿no? Bueno, hay varias razones, ¿no? La sequía, que por un tercer año consecutivo, llamada La Niña, está causando enormes dificultades, pero venimos, justamente si es tercer año, ya con 2 años de problema, qué sé yo, en la carne, que tenés que exportar, hay 6 cortes que no se pueden exportar, con convenios de determinada manera, con el barco que tenés que informarlo con anticipación, con medidas sanitarias que son complejas. A nivel doméstico, hacemos, y va a haber que hacer el trozado, tiene un nombre, no lo conozco bien, en vez de media res, en vez de la mitad del animal, tenerlo que trozar. Eso requiere inversiones muy, pero muy importantes, y no todos lo pueden asumir, y eso modifica gran parte de cómo se formaba el sector. Deja de lado si era una medida sanitaria apropiada o no. El punto es que se ha discontinuado, y voy a decir, hubo gente que invirtió, muchachos, porque ustedes lo obligaban a hacer eso. ¿Y ahora qué hacemos? Es cierto que había muchísima gente que decía, no, es un disparate, esto me encarece, esto me saca del mercado, esto no se puede hacer. Entonces, por lo menos esos quedan en el mercado. El punto es que había una norma que modificaba abruptamente y después no modificó tanto como se debía. Entonces, hay un costo operativo grande. Y además de la sequía, que vamos a tener menos producción el año que viene, hay varias anécdotas que se pueden contar. Por ejemplo, esto del dólar soja, que es un Frankenstein disfrazado de Papá Noel. Es cierto, el productor que alcanzó a vender de esa manera tuvo un beneficio, pero básicamente la soja se entrega a veces con el precio a fijar del momento del despacho, a veces no. Entonces, el exportador físico se beneficia casi seguro. ¿Se El beneficia, productor, Diana? No es que se beneficia, hasta se ahí. perjudica menos, o sea, venían... Bueno, ok, con respecto a lo que esperaba, pero si la había comprado a 180 y de pronto a 150 cuando lo ponen y lo puede vender a 200, y ahí tiene un regalito maravilloso. Hubo gente que sacó la cuenta de cuánto fue la transferencia de ingresos de lo que podrían haber recibido los productores a lo que recibió, lo que efectivamente costó. Tuvo una serie de consecuencias monetarias muy grandes, no vamos a aburrir a la gente contándolas, pero digamos, básicamente implicó emisión. Claro. Y sobre todo distorsiones dentro de los mercados internos. O sea, si se paga un alquiler en soja, ¿cuál precio pagas? El que duró nada más que un mes y que lo podía cobrar algunos solamente, o el estándar. Bueno, la conclusión de eso es que después de haber toqueteado el mercado un poquito en julio con la ministra Batakis, que no tuvo éxito, pero la norma estuvo, que nadie se No acogió. la dejaron realizarse, pobre mujer. La norma no la dejaron realizarse porque al 31 de julio no se había unido casi nadie. Después tenés el soja de masa, después ahora en diciembre también. La conclusión es que ahora, en enero, un mercado extremadamente rápido, ágil, transparente, que toma precios de Chicago, que lo transfiere a Argentina, descontando los correspondientes impuestos y costos de transporte, está extremadamente complicado. Hay empresas muy grandes que han dicho, miren muchachos, yo ya no me guío más por estos precios, ya venía con... Y bueno, y yo pongo el precio que yo quiero, y si usted me quiere entregar, veamos y arreglamos uno a uno. Entonces, el señor que vendió a las 4 de la tarde y un señor que vendió a las 4:05 pueden o no tener el mismo precio, lo cual dificulta enormemente el valor de alquileres, de insumos que vendiste. Vos podés comprar una camioneta a fijar en kilos de novillo, bueno, los novillos todavía no están afectados por esto, pero en algún otro cereal, chao, olvídate, eso está complicadísimo. Bueno, básicamente, vas a tener menos producción, ya se anticipó gran parte de lo que se hubiera vendido, porque el productor va vendiendo de a poquito para que le alcance la plata todo el año. Se lo hiciste vender todo junto para aprovechar esta oportunidad de que era un poquito más caro. No va a haber nueva entrada de divisas por el gobierno, y además la cosecha va a venir medio mistonga. Entonces, es muy probable que los ingresos fiscales por exportaciones sean más bajos. Convengamos que eso, según el titular de qué diario leas,
También este año, 2022, fueron las exportaciones más altas de la historia. El sector agropecuario fueron 46.000, 47.000 millones de dólares, muy superior al promedio histórico de los últimos 5 o 10 años. Pero la sequía está y pinta que sigue, no sabemos cuánto tiempo más. Con lo cual, eso se afecta a la cantidad de lo que haya para vender. Veremos, veremos, veremos. Nombraste a Massa, que es tu amigo directo. Jesús María José. Viste que en los últimos días, estos milagros que tiene la pauta, se están difundiendo como medias verdades respecto del éxito, de los éxitos económicos del superministro Massa, relativos a la baja inflación, a un crecimiento de no sé qué cosa, y todos unos números medio pegados con iba a decir como, Plástico. queda feo decir. Plástico. Claro, plasticola. ¿Qué es lo que pasa ahí? Está mejorando realmente? O sea, gran parte entendemos que se trata de una operación y una campaña. Massa está lanzado o pre-lanzado a su carrera presidencial, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es esta especie de ventana de que los medios masivos están abriendo, decir, bueno, está mejorando, bajó la inflación y ese tipo de cosas? A ver, déjame que te lo ponga un segundo fuera del contexto de Massa, pero ya volvemos ahí. Ahora el 6 de enero fue el triste 20 año aniversario en donde se abolió la convertibilidad, porque todo el mundo habla de la crisis del 2001, pero fue la salida de la convertibilidad, el default, la salida de la convertibilidad y después la especificación asimétrica, lo que nos causaron tantos dolores de cabeza. Pero básicamente leo por ahí a alguien que hace todos los méritos de el gobierno de Carlos Menem. Un montón de hitos muy positivos. Y otros que contestan y dicen, pero estás loco, ¿no te acordás que tal, tal y tal y tal otra cosa fueron un desastre? Y el punto acá es que toda transacción, toda actividad tiene un costo. Vos te vas a comprar un par de zapatos y tenés un costo, tenés que pagarlo. El asunto es que vos valoras más los zapatos que el costo que tuviste que pagar. Entonces, por ejemplo, la apertura económica de Menem generó desempleo, sí y no. Depende de cómo lo hayas visto, pero básicamente ya estabas en una recuperación, o sea, te bancaste el costo inicial, ya estabas en una recuperación. Yo no sé si hubiera durado, no tengo la menor idea, pero básicamente todo el mundo sabía, y sabemos ahora, que si hubiera una apertura económica tiene un costo, y cualquier actividad. Entonces, ahí voy a lo de Massa. Uno lo de Menem lo puede mencionar porque han pasado 20 años y ya las pasiones deberían haberse. Pero no, viste que sigue No, levantando bueno, polvareda, pero bueno. en Argentina siempre volvemos la historia para atrás, la cambiamos como queremos. Bueno. Entonces, el punto acá es que Massa muestra algunas cosas positivas, pero no las causas o las consecuencias de esas. Ejemplo, una caída, un menor ritmo de crecimiento de la inflación. No es que bajaron los precios, sino que subieron menos rápido. Fundamental eso, Diana, porque o sea, si tenés un mes 7%, para los amigos que nos escuchan de afuera, cuando nosotros hablamos del 7% no es el 7% de ustedes, que es, 7% anual, qué terrible. Nosotros tenemos 7% mensual. Mensual. Pero Mensual y con algunos precios congelados, con lo cual sí, hubo un sí, montón con de las tarifas precios. pisadas, con los precios congelados, con la actividad deprimida, Claro, con todo entonces en ahora, contra, igual triunfamos. aún así. Entonces, por ejemplo, Massa ha instrumentado No, un pero te plan. decía, perdóname, una aclaración. Entonces salen a decir, si al mes siguiente tenés 4% de inflación, insisto, mensual, te dicen bajó la inflación. Lo que no sé, es una locura semántica. Tenemos una inflación loca que no es la del mes pasado, que es un poco menor, no baja, nunca, no sé cuándo bajó la inflación, salvo en los años estos que estabas nombrando. Perdón, ahí sigamos. Entonces, tenemos una inflación menor que la del mes anterior. Menor que la del mes anterior. Bueno, pero a ver, esto es un transatlántico que venía derecho al iceberg y el asunto, el gobierno la dice contando, íbamos hacia el iceberg. Y no cuentan si chocaron o no.
te dejan así con íbamos, y entonces mucha gente puede interpretar, zafamos, está lejos, doblamos. Bueno, entonces el punto es, hubo algunas medidas que se han tomado que han empezado a reordenar algunas actividades a un costo monumental. Por ejemplo, efectivamente se anunció de traje y corbata que iba a haber menos emisión del Banco Central para financiar al Tesoro. Eso se anunció en julio. La verdad, lo vienen cumpliendo, no te digo que perfecto, pero muy bien. Pero claro, el Banco Central de todas maneras sigue emitiendo para su propia deuda. Entonces, es cierto, antes tenías dos causas, ahora tenés una sola. Nada más que esta una sola es mucho más grande que antes, porque le subiste la tasa una barbaridad. Entonces, todas estas cosas uno requiere mucho tiempo y cansás a la gente que está escuchando para decir, bueno, tuvo éxito más, y sí, pero en realidad tienen los precios con un nivel de posibilidad de suba muy grande. Eso está afectando a las empresas monumentalmente, porque sus costos sí están subiendo, sí le sube la energía, sí suben los salarios, sí sube, qué sé yo, todo el costo logístico de distribución, y los precios no lo pueden trasladar. Y si lo pudieran trasladar libremente, la gente no tiene plata para comprarlo. Esa es la otra parte de la ecuación que hay que ver. O sea, vos podrías dejar que la gente compre, sí, estamos todos de acuerdo. ¿Qué compra? Y lo que haya para vender. ¿Qué hay para vender? Y pocas cosas, porque no hay más producción. Súmale que ha habido unas restricciones en las importaciones monumental, que hay que peregrinar a la Virgencita de Lourdes de rodillas para que te den un permiso, que nadie sabe si te lo van a dar ni cuándo te lo van a dar, que afecta a todos los insumos que se necesitan. Entonces, la producción está resentida, tiene mayores costos a los previstos y no puede trasladar esos costos. Con lo cual las empresas van a quedar más flojitas de lo que Las estaban que antes. queden. Bueno, esperemos que queden casi todas, pero más flojitas. Con lo cual, cuando esto mejore, vamos a ver, primero no van a tener muchos recursos para invertir, aunque los tengan, van a decir, che, pará, déjame que me recupere de lo que pasó antes. Entonces, es un castigo grande que se va a hacer. Pero mi punto es, no contemos solamente lo que va ocurriendo y las cosas buenas que van ocurriendo, contemos las razones y las consecuencias. La consecuencia de haber subido la tasa de interés es cierto, te frena el dólar. La gente dice, che, esta tasa tan linda, pongo los pesos en el banco en vez de comprar un dólar. Efectivamente, una tasa de interés más alta frena el interés del inversor en los dólares. Pero esos intereses alguien los va a tener que pagar después. Entonces, esas cosas es la que es bastante molesto. Y yo entiendo que si estás en un canal periodístico, si sos una persona que trabaja, te venías todo este cuento, dices, no, salí de acá, yo quiero quedarme con la versión toda buena de que lo que está haciendo Massa es fantástico, o la versión toda crítica de cuáles son las consecuencias de lo que ha hecho. Y ojo, pasa en todas partes del mundo, va a seguir pasando en Argentina, el problema es que acá es más exagerado, pero no hay nada sin costo, entonces tenemos que tener esto más claro. Perdón, y si Massa llega a ser candidato, él mismo, perdón, y tiene oportunidad y le llegar a ir bien, guarda que es él el que tiene que pagar todos estos mayores costos después, ¿no? Si él ve que no tiene muchas chances de llegar a candidato, que no ganaría, bueno, mantiene las riendas firmes, que el problema sea gigante, todo lo que haga falta, pero que le quede en su totalidad al próximo gobierno. Entonces, acá, ojalá las encuestas le vayan dando bien a Massa, porque eso va a querer decir que son las cosas bien, y que porque va a tener interés en que sigan bien. Claro. En cambio, si la encuesta le dan mal, va a decir perdido por perdido, me hago la gran fiesta, como hizo Néstor Kirchner. Después que perdió las elecciones de 2011, dijo, la gran fiesta total, acá ya perdí, me la gasto toda. Y bueno, eso es un tema muy delicado. Bueno, ahí justamente era parte de algunas notas que te hicieron en los últimos días y cosas que fuiste publicando que tenían que ver con esto que estabas diciendo. Bueno, tenemos como, no sé, como una grieta en un tanque y lo vamos pegando, lo vamos arreglando con curitas. A ver, ¿cuándo? Insisto,
nadie, ningún entrevistado tiene la bola de cristal, ni puede, ni debe hacer pronósticos, porque estamos, el mundo claramente nos ha demostrado que no se deben hacer pronósticos, y mucho menos Argentina. Pero es claro que hay como una debacle contenida que muchos economistas vienen como pronosticando, como advirtiendo. Entonces eso, ¿aguanta un año este 2023, que es un año electoral? A ver, lo Esta que pasa es que especulación de la que estás hablando, el oficialismo diciendo, bueno, a ver que le caiga el muerto al que viene, y nosotros diciendo, bueno, a ver que le caiga ahora y se pudra todo, entonces claro, agarramos pero el a ver, subidón. definamos debacle. ¿Qué es? Que la inflación pegue un salto más alto, Y sí, que el gobierno no pueda cumplir con sus deudas, o el Banco Central no cumpla con sus deudas, entonces no pague y haga otro default y otra renegociación más, o que el nivel de actividad económica no levante y claramente no aumente el nivel de empleo, se vaya ennegreciendo la economía, la gente pague menos impuestos y la pobreza aumente. Yo creo que lamentablemente lo que nos está pasando es eso, nos vamos derritiendo de a poquito, no claro, nos vamos no dando tenés un cuenta. desastre, un 2001, sino que tenés como esta decadencia progresiva. No hay mantenimiento. Mira, hace un tiempo estaba con una gente que trabaja en un tema de pinturas y decía, bueno, antes la gente pintaba la casa cada X años. Ahora la gente pinta la casa cada el doble de años o ni la vuelve a pintar. Pones cuadros, es cierto, cambiaron las modas, pero hay un montón de cosas en el mantenimiento. Los autos, se Bueno, venden muchos Diana, autos en Argentina. exactamente, te iba a Sí, decir, mirá, cruzarte a Uruguay o a Chile y ver el parque automotor, tanto que claro, te hacen BTV, alcohol cero y todo lo que quieras, y ver el parque automotor que tenemos. Y eso sumado claro, al poco mantenimiento de las rutas, o sea, es una cosa que la vas viendo, que va claro, como... vamos perdiendo todo eso. A ver, en su momento, en los primeros años de este siglo, los primeros 10 años, bueno, nos consumimos el stock energético que lo venimos pagando, porque de hecho Argentina exportaba gas, exportaba petróleo y pasamos a importar. Tuvimos varias cosas similares en donde, a ver, la calidad de un graduado universitario argentino, el promedio ha ido bajando. Sigue habiendo gente excepcional, no cabe duda. Siempre hubo vaguitos, tampoco cabe duda. Pero digamos, el promedio se va reduciendo. La producción de lo que quieras, con los avances tecnológicos que ha habido en el mundo, con las posibilidades de interactuar con el resto del mundo, no están yendo al ritmo que podrían haber ido. Pero lo pongo en términos de mantenimiento. ¿Con qué frecuencia arreglas X cosa? Claro. Baño cocina en tu casa o en un restaurante que cambie, no sé, la cocina. O te compras un tractor nuevo o limpias, sí, millones de cosas, o sea, Millones de cosas. Esto está complicado por además nuestras leyes impositivas, en donde hay dos factores. Uno, que pagamos mucho impuesto. Después vemos que lo pagamos para algo que no sirve para nada, es otra cosa. Pero además de pagar muchos impuestos, tenemos una forma de cobrar los impuestos que no está vinculado con tu resultado. Gran parte de los impuestos que tenemos son por estar, ¿no? Vos pagás un impuesto por tener o haber tenido. Vos te pagás un impuesto por vender, independientemente de que ganes o pierdas plata. O sea, ingresos brutos, IVA, etc. Y la reducción de impuestos a las ganancias es muy pequeña. Entonces, hay un montón de cosas en donde vos decís, bueno, tenemos un tipo de impuesto que castiga al que produce. Si producís poco, te cobran de todas maneras. Entonces, mucha gente dice, no, no, castigan al que no produce. Cada tanto hay algún genio que dice, le vamos a poner un impuesto a la vivienda ociosa. Y vos decís, ¿y con qué crees que te lo va a pagar? ¿No? Que así van a tener que alquilar. Y si hasta ahora no alquilaba, pudiendo cobrar todo sin tener que pagar el impuesto, ¿por qué ahora que encima va a tener que pagar el impuesto, te habría de alquilar? Bueno, tenemos cientos de esas genialidades en Argentina que, para los que nos están escuchando, digamos, impuesto al inmueble ocioso, a la vivienda rural, pero ¿y dónde querés que viva ese señor entonces? Eh, Muchas de esas cosas hacen muy difícil saber
si va a haber una crisis en Argentina de una revolución, de Una hiperinflación, que es hambruna, lo que vienen, o una hiperinflación, o una hambruna, o un default. Digamos, básicamente en Argentina nos hemos comido los ahorros, nos comimos los ahorros de las AFJP en el 2008. Hicimos un default en el 2002, otro default ahora en el 2020. Nos comimos los ahorros de las AFJP en el 2008. Desde entonces la inflación va siempre mayor que lo que puede hacer la tasa de interés. Entonces, al que puede ahorrar, que no son muchos, lo que ahorra ni siquiera mantiene su nivel, su poder adquisitivo. Te vas claro. comiendo capital de distintas maneras. Y eso, bueno, yo no sé a qué le llama crisis la gente, pero, pero una crisis de que no pudiste mantener lo que ya tenías. No te digo crecer, no te digo acumular, no te digo guardar para cuando seas viejo, sino no podés mantener lo que tenías. Y cuando una persona entre 20 y 50 no puede acumular, no puede la casa propia o el auto o conocimientos o habilidades, después resulta que cuando sea más viejito, ¿de qué va a vivir? Claro, Entonces, exactamente. todos los que estemos vamos a tener que pagar, con lo cual menos posibilidad de acumular tenés, porque lo poco que te quede va a ser menos, porque vas a tener que pagar a alguien que en su momento no tuvo la posibilidad de acumular. Así que yo no sé qué Descontando es lo que es además una, que los niños que están naciendo hoy nacen así con deuda. con deuda, exactamente. Nacen con Exactamente. deudas. Mira, Que los es chicos lo más nacen con inmoral de lo deuda, que hacemos. Es lo más inmoral de lo que hacemos. pero es que es deuda para nada, porque en todos los países los chicos nacen con deuda, pero es por hacer un puente que iba a durar 50 años, con lo cual ese chico iba a usar el puente, o por hacer una carretera o generar algo que ese chico, digamos, son las que se llaman inversiones intergeneracionales, es decir, no tiene sentido que una única generación en un único año haya que pagar completo Pero nosotros no tenemos esta, puente, Diana, no tenemos ni. bueno, los que tuvimos cuando se hicieron. Claro. Pero ahora estamos teniendo deuda, no para hacer un Ya los puente, y vos no recontra eres malo. amortizamos, tenemos los puentes de hace 100 años. No, bueno, pero ahora estamos teniendo deuda para pagar sueldos. O Claro, sea, no es que te endeudaste para ir de vacaciones porque por lo menos son tus propias vacaciones, las pagarás cuando vuelvan. No, te estás endeudando para las vacaciones de otro señor. O sea, eso es, digamos, endeudarte para gasto corriente. En todos los diarios ya sale con un nuevo préstamo del no sé dónde, del no sé qué, un swap claro, chino. exactamente. Decís, por favor, déjenme. Todo eso es deuda. Entonces estamos orgullosos de tener más, perdón, la deuda de Macri es mala, la deuda de este gobierno es buena. Porque es nacional y es Y ya, popular. bueno, por el motivo que sea, de toda manera la tasa ahora es más alta que la que había antes, las posibilidades de que sea pagada son seguramente menores que antes, entonces tenemos que tener en cuenta, bueno, la transición hacia el 2023 y más allá es que hay déficit. Un déficit significa más deuda, porque gastaste más de lo que tenés. A alguien se lo vas a tener que devolver. Y en ese Alguien te lo sentido, prestó. claro, en ese sentido hay un tema, ahora te meto un poquito, un poquito económico y un poquito político, pero vos no le huís al tema Peligrosa. político. Sí, realmente, no quiero hacer una emboscada. Sos una de las personas que más claramente explica la economía. Cuando vos decís no aburrir a la gente, es que escucharte, y esa es la razón por la cual te llaman de tantos lugares y te aprecian tanta gente. Escucharte hace que la gente entienda este despelote en el que estamos metidos, pero si no estamos, ¿entendés? La bomba de las LELIX, la cosa, bueno, y queda como lejano. Después, como queda separada la angustia cotidiana del alquiler, de la plata que no te alcanza, la misma plata para comer todo un mes, si antes te alcanzaba, sino que alguien te diga que está bajando la inflación y vos ves que vas a comprar y no, señor, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ese es tu superpoder, me parece, uno de tus grandes superpoderes. Otro es el entender esto y articularlo con mirá la palabra que dije, con la política. ¿Cuán viable ves esta situación en la que estamos, en la cual cada vez más personas, como dice Cacha, cada vez más personas pasan a fin de mes a cobrar el cheque
por una oficina estatal. Porque tenemos una estructura, capas geológicas de planes sociales, tenemos capas y capas de funcionarios o de empleados públicos en todos los formatos, en el Estado, en las provincias, en los municipios, en los monotributos que brindan servicios, en las pymes que solamente le venden o son proveedoras del Estado. Todo ese entramado, gane un liberal, gane un centro derecha, gane un centro izquierda, gane el kirchnerismo, todo ese entramado. ¿Cómo ves viable la política con tanta gente cuya vida depende de ese cheque del que estamos hablando? Mira, para cualquier problema, primero tenés que sacar, no hablemos de personas, hablemos de problemas, ¿no? Porque si no, uno se focaliza y, bueno, o sacarlo del contexto propio de Argentina, si esto estuviera ocurriendo en Namibia, de donde no sabemos nada, ¿qué es lo que uno pensaría? Entonces, primero es cuáles son tus opciones. No podés seguir gastando mucho porque no hay. ¿A quién le vas a sacar? Ojo que el nivel de gasto no es que Argentina tiene ingresos de 100 y gasta 101. Argentina tiene ingresos de 100 y gasta 120. Entonces, quiere decir que el año que viene tenés que devolver 20 más lo que tuvieras de antes, con lo cual la única forma es que el año que viene gastaras 80, porque tenés que devolver esos 20. O sea, el cambio que tiene que haber es muy grande. Ese cambio lamentablemente se consigue bajando salarios. Es lo más cruel, desagradable, estúpido del mundo. Solo se consigue de acuerdo a lo que está haciendo este gobierno. Habría otra posibilidad más lenta, pero infinitamente mejor, que es aumentando productividad. Si vos decís, bueno, cada uno trabaja más, en vez de 100, ganar, tendríamos 100, 101, 102. Entonces vamos a decir, qué vivo, cualquiera lo dice creciendo. Claro, exacto, hay que vivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder vender más? Para que el gobierno pueda recaudar más. Bueno, básicamente exportar, porque los alemanes siguen estando, porque los chinos siguen comiendo. Entonces, bueno, alguien va a necesitar lo que sabemos hacer. Entonces, tratemos de exportar más. Tenemos la enorme ventaja de que estamos exportando con impuestos monumentales. Si esos impuestos se redujeron un cachito, es altamente probable que podremos exportar mucho, mucho, mucho más. Pero bueno, un salto en productividad, un salto en producción, de producción para vender afuera. Y la otra cosa que tenemos que hacer es, para ver cómo manejamos esto, son 23 millones de personas que están cobrando, más o menos la mitad del país. Porque vos tenés los empleados públicos, algunos de los cuales cobran fortuna, que son los secretarios de Estado, pero otros cobran sueldo, ¿no? Muy Hay bajo. de No, todo. no, por supuesto. Sí. Si lo vemos, es muy difícil porque además hay familias que dependen de la mayoría de lo que son Solo, las familias, dependen de esos ingresos solamente. bajos. Mira, vos tenés tres grupos. Tenés los empleados públicos, algunos pocos de salario muy alto y mucha gente de salarios bajos, productividad dudosa. Jubilados que ya no pueden trabajar, o si trabajan no van a trabajar en el sistema retributivo. Y niños, enorme cantidad de chicos, que hoy ya hay problemas de desnutrición bastante claros en Argentina y no solamente en algún lugar perdido. Tenemos casos bastante cercanos en donde empieza a ser un problema. Entonces, los jubilados van a tener que seguir cobrando del Estado, definitivamente, y ojalá cobren más. Los empleados públicos lo podés hacer trabajar un cachito más, pero los niñitos a seguir. Entonces, reducir la cantidad de gente lo veo muy poco probable. Mejorar el ingreso de esa gente, y la verdad que también lo veo poco probable porque no hay demasiados recursos. Estamos hablando de ahorrar, ¿cómo le vas a pagar más a los Sí, no, no. jubilados? Que sería el objetivo, ¿no? Es lo que uno tendría que lograr. Entonces, lo que Argentina tiene que determinar es dos cosas: prioridades e incentivos. Muchachos, ¿para qué nos alcanza para todo? Pongo el ejemplo más claro: el Ministerio de la Mujer, el Género, no sé qué. ¿Es necesario? Pero Diana, eso ¿Cuánto? es viable porque yo, si vos me preguntás a mí, yo saco todo, o sea, no el Ministerio de la Mujer, saco todos. Mira, el Pero 2021 eso, que viste que cada tenemos. vez que vos decís eso, que uno dice eso, te dice, bueno, pero esto es un gasto menor. Dice, bueno, que no tengan choferes, bueno, pero eso es poquito. Bueno, que no tengan, bueno, no importa, sería moral por lo menos no hacerlo, pero el Ministerio de la Mujer, bueno, está bien, el Inca, bueno, está bien, el no sé, el INADI. Mira, si sumás todo lo que son subsidios económicos, entre lo que son tarifas y empresas públicas, 2021, que es el año que está terminado, que no hacemos todo el dato, el 2022 es imposible, todavía no están los datos, no podemos pedirlo.
pero en 2021 era 18% del gasto público. Mirá. A todos los demás le saquemos el chofer. Y yo no te pido que de 18 lo pases a 0. No pidamos mucho. Yo sí. Pero si alguien nos escucha. Ok. Pero digamos, no es que decir, uy, bueno, son 3 tipos, 5 tipos. O sea, nosotros tenemos una cantidad de estructuras onerosas, pero sobre todo poco útiles. Yo los empleos públicos los dejaría del primero al último. Pero señor, ¿usted qué sabe hacer? Y nada más. ¿Pero terminó la secundaria? No. ¿Terminó la primaria? Sí. ¿Sabe leer y escribir? Sí. Vaya y a la escuela de sus hijos usted o limpia los vidrios o le enseña fuera de hora a leer a alguien. Bueno, ahí tenés la milonga sindical, que no es menor, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos hablando de... pagando y hacer algo. En la milonga sindical, escúchame, si no todo es, uy, no se puede, uy, no se puede, claro. uy, no se puede. Entonces, ¿qué clase de país queremos? Si queremos cambiar el paradigma, tenemos que decir, mire, señor, nadie cobra sin trabajar. Pero yo, bueno, algo me tenés que saber hacer. Porque resulta que tenemos maestras y policías y enfermeras que les pagamos 2 pesitos. Exactamente. Que en algunos casos arriesgan la vida. Y después tenés un montón de otra gente que te tiene que dar el duplicado de la partida de nacimiento y que hace 6 meses que no va a laburar. Porque le duele el dedito. Y tiene derecho a que si le duele el dedito no vaya a trabajar. Perfecto, señor, pero tiene derecho por un tiempo limitado. Y usted tiene que trabajar. Algo tiene que hacer. Haga fotocopias. Váyase a trabajar en negro en la zapatería de la esquina. Pero haga algo. Esa es otra de las cosas que se habla mucho. Y es la última pregunta que te hago. En realidad es mentira, pero la economía, ese terror que se tiene a que haya una economía, a ver, no le voy a decir en negro, algo un poco más flexible, porque emprender, y no hablo de emprender una pyme, hablo del que puede comprar un producto e ir a venderlo casa por casa, o sea, hablo de la economía más primaria. Esa economía es la que sostiene a muchísimos, pero muchísimos Muchísimas. porque pero además es la economía que de última puede florecer, porque si, viste que hay como una corriente, digamos, buenista, centrada, antiliberal, que te dice, no, porque entonces la ART, el empleo en blanco, la jubilación, o sea, cubren Mira, con toda una burocracia y no hay economía que no vaya a surgir, digamos, de dejar a la gente que empiece a intercambiar sola sin el peso del Estado. Sí, está bien, sin tanta regulación, pero es que si no, no hay manera. Mira, para mí es un tema muy simple. Ahora no, pero al principio de la cuarentena me estaba exacta la cuenta, ahora me da medio chueca, pero básicamente, una persona tiene un salario mínimo X y si cobrar un plan sería la mitad. De ese salario mínimo, si vos sacás la cuenta de lo que son impuestos del empleado y el empleador, es casi lo que sería un plan. Entonces, que el gobierno diga, toda persona que tiene un plan puede empezar a trabajar, difícilmente gane más que un salario mínimo, mejor si lo logra, pero no pague impuestos. Entonces, el gobierno te dice, no, resigna recursos fiscales, pero no, si está dejando de pagar el plan. Precarización, ¿viste? No. Y entonces te dicen, no va a tener esto, no va a tener lo otro. ¿Y si ahora tampoco lo tiene? Entonces, permití que esa persona haga algo útil. Y ese algo útil, que no sé qué puede ser, va a contribuir a que un poquitito mejor vaya a estar la situación de la empresa. Además, ese tipo se va a llevar el doble de plata a su casa. Si se lleva el doble de plata a su casa, antes cómo era la cosa, la empresa hubiera tenido que pagar, le daba al Estado, el Estado administra sabe Dios cómo, y le recibía a la persona. No, deja que se arreglen entre ellos. Para toda la economía, y la verdad me encantaría para toda la economía, pero tampoco podemos resetear el país el 1 de enero. Entonces tenés que decir, bueno, vayamos permitiendo que la gente que tenga un plan puede pasar. Modifiquemos las leyes laborales en todo lo que son los derechos del trabajador, no se tocan, pero los derechos del empleador tampoco se tocan. Entonces no puede ser que un empleado que ha sido mozo durante 3 meses haga una presentación de alguna cosa y termine cobrando una indemnización equivalente a 3 años de sueldo por haber trabajado 3 meses de sueldo. A lo sumo le faltaría un pedacito del sueldo. Nunca pueden ser estas cifras. Tiene que haber una razonabilidad.
¿Y por qué? Y porque esa razonabilidad cobran multas, recargos, abogados, etcétera. O sea, a la empresa le cuesta, la persona recibe mucho más, con lo cual tiene un incentivo perverso. Y podríamos hacer, mira, yo tenía una amiga que decía que había que hacer un veraz de novios. Dice, si un Claro. tipo tuvo tres o cuatro novias y después decir, digamos, para los que nos están escuchando de afuera, un profile, una forma de saber este tipo quién era. Bueno, lo mismo tenés que hacer con un empleado y con un empleador. Si este empleado tuvo 7 juicios laborales o este empleador tiene, bueno, algo está pasando. Entonces, bueno, tengamos ese tipo de información y veamos que ahí hay algo y vayamos a una razonabilidad. Sí, que Hay no sea, muchas a ver, que, alternativas no innovadoras. que el crecimiento no te dé miedo, porque eso es lo que pasa. Tenemos, No, el conocemos, crecimiento es mala palabra porque quita, ¿y si el otro crece más que yo? claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el otro crece más que yo? Ahora sí, Aquí está, la sí. última. Políticamente, ¿cómo, no qué vas a hacer vos? No lo voy a preguntar, pero políticamente, ¿cómo lo ves? ¿Tenés esperanza? ¿No tenés esperanza? No, tengo terror, así te lo digo, terror. El concepto que, que hay de decir, no, tenemos que unirnos todos. Ojalá como país nos unamos todos. Con la selección lo vimos y es algo maravilloso, etcétera. Pero digamos, Los individuos nos unimos todos. y claro, pero digamos, nos unimos todos. En Argentina 60, 70 va a ser para jorobar a alguien. Ese probablemente sea jorobar más al sector agropecuario. No sé. Pero esto de que los que son muchos tienen iguales o más derechos que los que son pocos, que si lo escuchás, ojo que ese es discurso de los dos partidos principales, del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en donde es justamente todo lo contrario, la democracia, digamos, el respeto de Deberían las proteger a las minorías. minorías, exactamente, exactamente. Exactamente. Lo Las lo mayorías que no necesitan muchos, protección. claro, y entonces dice, bueno, nos juntemos y definamos. Bueno, y entonces el que no esté sentado a la mesa donde se definen las cosas, pobrecito, lo mal que lo va a pasar. Entonces, yo creo que para que Argentina tenga posibilidad, tiene que haber conceptos para que la gente compre ideas, valores, no, no sé, Personas. la historia, porque en la época de Perón no sé qué, o el cambio, porque no sé qué, o los liberales, porque ahora vamos a hacer una anarcocapital. No, muchachos, ninguna de todas esas cosas. A mí me gustan mucho más algunas ideas que otras, como todo el mundo, pero es poca la gente que presta la atención a las ideas, a qué es lo que la persona diría que haría. Y te pueden gustar mucho, poco o nada, por ejemplo, las ideas de Javier Milei, pero el tipo te dice las que tiene. Claro. Los demás no te dicen las ideas. Bueno, es una Y de las cosas que nos está pasando y que vamos a verlas en la campaña, ¿eh? Bueno, ahora tenemos una campaña muy loca de demostración del, no sé, de hace como 40 años. Entonces van, regalan panchos, se ponen en la playa, se ponen, bueno, una cosa bueno, por lo menos, perdón, por lo menos una campaña con errores, pero una campaña barata. Mucho peor son estas otras que le vamos a dar un cheque a los tamberos, le vamos a dar no sé qué, que con la no, plata de bueno, todo, pero baratas no son, pero son raras. Pero en estos aspectos, lo que nadie nos está diciendo es esto que estábamos hablando, lo que estabas diciendo vos, ¿qué bueno, vas a a ver, hacer? ¿Qué claro, vas a hacer? qué va a pasar con el sector productivo? ¿Qué va a pasar con la deuda? ¿Qué va a pasar con lo que Más debemos? ¿Qué fácil, va a pasar? más fácil. Detallitos, ¿no? Decime por qué te tengo que votar. Claro, tal cual, tal cual. Nosotros somos los abanderados de, muy bien, No, yo también. y no somos el otro. Viste que tenés que votar porque no soy, sencillamente porque no soy el otro. Aunque haga Bueno, lo mismo, no entonces, soy el otro. yo te digo, algunas cosas se pueden conseguir fácil, otras difíciles, otras tal vez nunca. Pero yo voy hacia allá. Si quiero ir caminando hasta Salta, voy a tardar un montón, pero tengo que decir que quiero ir hasta Salta. Exactamente. Y si mucha gente me acompaña, a lo mejor hago dedo y voy más rápido y voy en camión. Pero si después de medir para Salta termino yendo a Mar del Plata, para afuera, Salta es al norte, Mar del Plata es para abajo, para el sur. Bueno, o sea, decime qué querés. Pero para, no le vamos a regalar la campaña a ninguno de estos, que no nos escuche. Borrá esta última parte No, del está bien. programa. Igual te juro No, que no lo van a decir, porque como hacen esta cosa de tratar de juntar a todos, entonces, viste que es como toman la pastilla azul y la colorada a la vez.
son campañas de todo. A ver, perdón, juntar, a mí me gusta esto del antagonismo, me parece absurdo, el de culpar a otro, me parece una bajeza, el decir a mí no me va bien porque al otro le va bien, o bueno, a mí no me va bien y el otro tiene algo y tengo derecho a quitarlo, modificarlo. Y ojo, no es solamente un ladrón que quita dinero, es que no haya abanderado en las escuelas, para que no haya ofensa, que hay uno que es buen alumno y los demás no, para que no, o sea, hay muchas cosas donde le quitas a alguien porque los demás no lo tuvieron o no lo tienen o no lo podrán conseguir. Y esa parte está muy fuerte en Argentina, muy, muy fuerte. Los otros días me hicieron una entrevista. ¿Qué opina que haya mucha gente de vacaciones? Me parece fantástico. Pero con lo mal que lo estamos pasando. Y sí, agradezcamos que hay alguien que todavía le va bien, porque si no, los restaurantes del lugar donde ese tipo está de vacaciones se Exactamente. fundirían y tendrían que pedir a los mozos. O sea, ¿qué más querés que a alguien le vaya bien? Y si en vez de estar de vacaciones, esa persona estuviera reparando auto en un taller mecánico, qué suerte que hay autos que para reparar. Pero era una cuestión, no te digo que como de sorpresa. ¿Cómo puede ser? Es Más que es un resentimiento en sangre, ¿no? Que hay. Esa cosa de no crecer vos, pero que no crezca el otro. Y no ver, porque también eso se niega, que siempre que crezca el otro, siempre que haya una generación de riqueza, hay derrame. Siempre el que genera riqueza va a ir a comprar a algún lado, va a emplear a otro, siempre va a pasar. Pero bueno, pero eso es lo que no se quiere, porque en general se quiere que toda la gente dependa del político proveedor. claro, pero ¿a quién le va a cobrar impuestos el político? O Y sea, no ¿de sé, dónde porque sale si esa no plata? prende la maquinita, y tiqui, 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 si es lo que vienen haciendo. Bueno, entonces que la prenda y nos deje de cobrar impuestos, que nos prenda todo lo que Claro, cobrar. porque es la solución. Diana, muchísimas gracias por este rato, por la buena predisposición, por las ganas de explicar lo inexplicable. Y bueno, nada. Argentina no lo entenderías. Exactamente. Gracias por todo. Hasta luego. Nos vemos. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.